Vamos ahora a hablar sobre la ITC 2026, viviendas, prescripciones generales de instalación. Ámbito de aplicación. Las prescripciones objeto de esta instrucción son complementarias de las instrucciones de la ITC 2019 y aplicables a las instalaciones interiores de las viviendas, así como en la medida que pueda afectarles a los locales comerciales y de oficina, y además a cualquier otro local destinado a fines análogos. Tensiones de utilización y esquema de conexión. Las instalaciones de las viviendas se considerarán que están alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución TT, de una tensión de 230 voltios en alimentación monofásica y 230-400 voltios en alimentación trifásica. Tomas de tierra. Instalación. En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección según el siguiente sistema: instalando en el fondo de la zanja de cimentación de los edificios y antes de empezar esta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC BT 18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberá conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de conductores y comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible. En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares de edificio, uno o varios electrodos de características adecuadas. Al conductor en anillo o bien a los electrodos se conectará, en su caso, la estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura mediante soldadura aluminotérmica o autógena. Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la instrucción ITC-BT 18. Los conductores de cobre desnudos utilizados como electrodos están formados por varios alambres rígidos, cableados entre sí y con una sección mínima de 35 mm². La profundidad mínima de enterramiento del conductor recomendado es de 0,8 metros, prohibido a menos de 0,5 metros. Para mejorar la eficacia de la puesta a tierra, se añadirán picas proporcionalmente a lo largo del anillo enterrado. Las picas se conectarán al anillo y se separarán una distancia no inferior a 2 veces su longitud. En la tabla A podemos calcular el número de electrodos en función de las características del terreno y la longitud del anillo. La resistencia a tierra obtenida con la aplicación de los valores de esta tabla deberá ser: para edificios con pararrayos, la resistencia deberá tener un valor menor a 15 ohmios y para edificios sin pararrayos, la resistencia deberá ser menor a 37 ohmios. Elementos a conectar a tierra. A la toma de tierra establecida se conectarán toda la masa metálica importante existente en la zona de la instalación y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exija. A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. Puntos de puesta a tierra. Los puntos de puesta a tierra se situarán a. en los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc. En rehabilitación o en reforma de edificios existentes. B. En el local
o lugar de centralización de contadores, si la hubiere. C. En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si lo hubiere. D. En el punto de ubicación de la caja general de protección. Y E. En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación deban ponerse a tierra. Líneas principales de tierra y derivaciones. Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Tanto las líneas principales de tierra como las derivaciones de las líneas principales de tierra forman parte de lo que la ITCBT 18 define como conductores de protección. Las líneas principales se encuentran conectadas directamente a un borne de puesta a tierra, mientras que las derivaciones se conectan a tierra a través de las líneas principales. En edificios para viviendas con una única centralización de contadores, la línea principal de tierra está formada por el conductor de protección que va desde el borne de puesta a tierra hasta el embarrado de protección y bornes de salida de la centralización de contadores. Cuando existen centralizaciones de contadores en varias ubicaciones, esta línea principal de tierra discurre por la misma canalización que la LGA hasta el embarrado de protección de cada centralización. La derivación de una línea principal de tierra está formada por el conductor de protección que discurre desde el embarrado de protección de la centralización de contadores hasta el origen de la instalación interior, por la misma centralización que las derivaciones individuales. Las líneas de tierra de la instalación interior se denominan simplemente conductores de protección. Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en cocina y cuartos de aseos cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de un contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra, indicados como A en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por las canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda. Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección en instrucción ITCBT 19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techo, paredes, etc. La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de las líneas principal de tierra será la señalada en la instrucción ITCBT 19 para conductores de protección. No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de las instalaciones eléctricas como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos con tornillos de apriete u otros similares que garanticen una continua y perfecta conexión entre ellos. Conductores de protección. Se instalarán conductores de protección acompañado a los conductores activos en todo el circuito de la vivienda hasta los puntos de utilización. Protección contra contactos indirectos. La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las masas y empleo de los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITCBT 25. Cuadro general de distribución. El cuadro general de distribución estará de acuerdo con el indicado en la ITCBT 17.
En este mismo cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de la protección de la instalación interior con las derivaciones de las líneas principales de tierra. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa impresa con carácter indeleble en el que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático que, de acuerdo con lo señalado en la instrucción ITCBT 10 e ITCBT 25, corresponden a la vivienda. Naturaleza y secciones de los conductores. Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450-750 voltios como mínimo. Los circuitos y las secciones utilizadas serán los indicados en la ITCBT 25. Conductores de protección. Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalará con la misma canalización que estos y su sección será la indicada en la instrucción ITCBT 19. Identificación de los conductores. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presentan su aislamiento. Cuando exista conductor neutro en la instalación, se prevea para un conductor de fase su pase posterior a un conductor neutro, se identificará estos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores de fase, o en su caso aquellos para los que no se prevea su pase posterior al neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. Conexiones. Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITCBT 19. Se admitirá, no obstante, las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando éstas estén juntas y disponga de bornes de conexión previstos para la conexión de varios conductores. Si no disponen de estos bornes, las conexiones siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme. Ejecución de la instalación. Sistema de instalación. Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas. 1. Instalaciones empotradas. A. Cables aislados bajo tubo flexible o B. Cables aislados bajo tubo curvable. 2. Instalaciones superficiales. A. Cables aislados bajo tubo curvable. B. Cables aislados bajo tubo rígido. C. Cables aislados bajo canal protectora cerrada. Y D. Canalizaciones prefabricadas. Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en ITCBT 20 e ITCBT 21. Condiciones generales. En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta 1. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 2. Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación. 3. Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 4. Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como en aquello en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas, estarán aisladas interiormente o puestas a tierra. 6. La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco metálico, conectándose este al sistema de tierra. Y 7.
La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material aislante cumplirá con lo indicado en la ITC BT 49.